hay business. Eso sí hay, ¿no? Pero no acá. No todos ejercemos esa libertad. Ah, bueno, exacto. No todos ejercemos esa libertad, a lo mejor. Pero lo que voy es, por ejemplo, al cuate que gana 900 pesos a la semana, trabajando en una empresa 8 horas, ¿y cuánto está, aparte, el pago del transporte público, ¿no? Las horas que pierde, los hijos, Los servicios. entonces, ¿qué? Sí, oportunidades, sí está su libre albedrío, sí está a libre decisión de decir, pues, tú eliges, ¿no? Está complicado, ¿no? Sí. Está complicado también ver la realidad de nuestro país y verlo desde otro punto. Ver realmente a las personas cómo estamos. Y digo cómo estamos porque, digamos que no nos quita lo de la cuestión del Fobiste, pero si tenemos un préstamo y si tenemos otras cosas, nos quedamos con 1,000 pesos. Pero no solo es una cuestión del país, es una cuestión mundial, es un sistema, ¿no?, que rige a todo el mundo, porque la cuestión de desigualdad, Gil Lipovetsky lo decía, el 20-80, ¿no? El 20% de la riqueza para el 80% de la población, y al revés, el 80% de las riquezas para ese 20%. Exacto. Aquí el problema también, a la cuestión, ya que hablamos de porcentajes, es que ustedes creen que esa minoría, que son los que tienen el poder económico, que es la clase dominante, que es minoría, ellos nos ven como minoría nosotros. De nuevo vuelve a ser la conceptualización ambivalente, ¿no? ¿Ustedes creen que respetan el pacto social? No. ¿Cómo no? Si ellos lo diseñan, ellos son quienes dicen que es el pacto social. Pero no lo Pero los diseñan para reducir hasta. No les afecta de la misma manera. Dediquen a su libre albedrío. Todos los que hemos estado aquí, a lo mejor nos ha tocado una personalidad, un personaje pues, medio famosín en el reclusorio, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué hay? ¿Realmente se cumple con el pacto social? Se busca la salida, ¿no? Y se va. Ahí tenemos a Rastra Gordillo, ahí tenemos otros casos. Granier, que siempre estuvieron en el servicio médico y Sí. nunca bajaron la población. Ni tocan, ¿no? Nunca fueron a la escuela, nunca se capacitaron, no. No llegan a Puebla. Así es. Entonces, Está el Javidú, simplemente. Están como en su casa, tienen todo. exacto. Ajá. Entonces, ¿sí se ejecuta? No. Ese es el problema, entonces, ¿no? El pacto así como tal, esa es la teoría. Está muy chido. Y Es que todos somos iguales, pero no somos más iguales. sí, claro. Como teoría está bonito. Dices, bueno, así como tal, si se Pero cumpliría, no se ¿quién aplica. sabe si funcionaría? ¿Quién sabe? Si fuera, Pero no se da si fuera de cumplimiento. aplicación general. ¿Dónde? Si fuera de aplicación general y no se concedieran ciertos privilegios a determinadas personas. Claro. Dicen que si mi derecho no es igual a tu derecho, entonces no es derecho, es privilegio. Entonces, Y ya lo muchos vimos hay ayer, ¿no? privilegios. Acaban de detener al abogánster famoso. Collado. Y entonces ahí sí se le otorgan permisos a la familia, exoficiales, para que vayan a verlo en días que no son de visita, el tiempo que ellos quieran. Y si alguien detienen a su familiar, entonces a ti te dicen, espérese hasta el día de visita y viene. y aparte la visita la recibe En otro su lado, celda ¿no? y obviamente Dirección. Con la privada. dirección, ¿no? Dicen. Y consta que lo que pasa aquí no sale de Sí, aquí. claro. Sí, sí. Sí, está puesto a disposición. Todos trabajamos ¿Dónde en está? Mira, ahí se está grabando, ¿eh? Ahí está Eso grabando. lo borras, güey. Fue dado. El delito es el ejercicio de una libertad o un modo de ejercitar cierta libertad a la cual se había renunciado por medio del contrato social. En cuanto el hombre es sujeto de necesidades posibles de satisfacer solo con el dominio de bienes, aquí entra una cuestión, la propiedad. Aquel que tiene, el pacto social se cumple. Aquel que no tiene, ¿por qué no se cumple el pacto social con él? Porque no tiene nada que ¿Dónde? hacer. No tiene confianza. Se excluye, ¿no? Se excluye. Es castigado porque no tiene. ¿Sí creen que sea castigado porque no tiene? Sí, ¿No? Sí. ¿La miseria es un delito? en este país sí. Parecería que sí. En este oscuro rincón donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Exacto. Y entonces,
volveríamos a una pregunta interesante. ¿Se castiga por lo que se hace o por lo que se es? Por lo que se es. ¿No? Se parece. Está el mérito de importación de cada. Sí, sí, sí. Muy lombrosiano, tal vez. Sí, ¿no? claro. Y la prevención también está fundada en la cuestión del lombroso, ¿no? Sí. Seguro que a algunos que vayan pasando, por ejemplo, un extranjero, hasta se le respeta, ¿no? ¿Más usted? Bueno, depende. ¿Qué de extranjeros a extranjeros? Ah, claro. No todos son iguales. Una cuestión, El del norte que No, el va trato es malinchista. diferente, ¿no? Malinchista, ¿no? claro. Tenemos un cuate de El Salvador, todo tatuado. Mara. Mara, ¿no? ¿Y qué es probable? 18, Si hubo un robo apenas, ¿no es muy probable que haya sido él? Sí, él fue. Entonces, ¿por qué no le creemos a las personas cuando dicen, yo nomás iba pasando? Y decimos, ay, nos están mintiendo. Sí fue. ¿Cómo no va a ser? ¿No lo decimos? ¿Cómo dice que no fue? ¿Cómo? Todos dicen lo mismo, yo nomás iba pasando. Pero entonces, ¿cabría la posibilidad? Sí. Cabría la posibilidad. Cabría la posibilidad. Consecuentemente, la legislación, ya sea civil o penal, definirá los diversos comportamientos humanos sobre la base de su utilidad. En una sociedad de clases, vivimos en una sociedad de clases, donde a una minoría de poseedores se contrapone una mayoría de necesitados, excluidos de la propiedad. Decía Pavarini, y también lo dice Rousseau, que la repartición de las riquezas no es proporcional. Nadie recibimos de lo que se vende de Pemex, o bien en nuestra cuestión de pago, Bien incluido. parte proporcional de la venta de gasolina, Exacto. ¿no? ¿No viene? ¿Eso a qué va? ¿A dónde va a parar? A las carteras de algunos políticos. Se va a la cartera de los políticos. Aquel que no respete el contrato social, entonces tendrá que ser sometido a un estudio de por qué no se somete. Y ahí entramos nosotros. A ver, señor, dígame usted por qué le gusta robar. ¿No? Nos vamos enterando que si es que yo tenía necesidad, decimos, la necesidad no es un factor para que usted robe. ¿No? Porque puede vender chicles, puede volar zapatos, puede hacer un montón de cosas. Y usted ha decidido, bajo su libre decisión, que prefiere robar. ¿Ande? Que no le alcanza, ¿no? Entonces, usted ha decidido robar. A pesar de tener un buen de oportunidades que le ofrecen irse de Cerillo al Soriana, ¿no? Hay un buen de oportunidades para usted. No, porque es con adultos mayores. Ah, O sea, el mercado ya está claro, peleado. claro. Son menores de edad. ¿Sí? Entonces, tenía un buen de oportunidades usted, incluso ponerse en la escalera del metro a pedir limosna y aún así no quiso. Decidió subirse a un camión y ejecutar un robo. Porque le gusta obtener las cosas fáciles, ¿no? Pero no le toca nada en esa proporción de riquezas del Estado que el Estado ofrece por haber nacido en un territorio. Es que no entró dentro de los programas sociales. Los De programas los sociales, servidores de la nación. los programas sociales también es otra cuestión de mucha crítica, ¿no? Mi El salario poder rosa. estudiantil. ¿Vale? No tramitó lo de los niños. Exacto, no tramitó su beca. Si hay becas, ahí iban a hablar. Pero iba a decir que hasta esas posibilidades que le hacemos ver al otro son una cuestión subjetiva, ¿no? Desde nuestros alcances, no de los alcances de... Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la misma educación que ellos. A veces venimos de la misma colonia. ¿O no? Sí. A veces entrevistamos a alguien que decimos, se me hace conocido. Ya cuando ves bien viene de la misma colonia, o es mi vecino. Entonces, el mismo pueblo ejerce el poder al mismo pueblo. ¿No? El policía también es vecino del que detiene robando. Y a veces hasta la misma condición social tiene. A veces a lo mejor hasta la mejor. Sí. Entonces, a lo que iba era que nosotros los criminólogos o los que hacemos estudios, los que nos dedicamos al derecho, los psicólogos, incluso los sociólogos, a lo que nos dedicamos, esas ciencias humanas, nacen precisamente para aquellos que no dan cumplimiento con el contrato social. Aquel que no cumple, era necesario obtener un conocimiento para poder
fundamentar el castigo. Porque yo, Estado, nuevo Dios de la razón, no puedo castigarte solamente porque sí. Necesito fundamentar. Porque en primera te vendí algo de libertad, fraternidad e igualdad. Y como no lo estoy cumpliendo, ¿de qué manera tengo que hacerlo? Tengo que fundamentarlo. ¿Y cómo lo fundamento? Con nuevos conocimientos. Llamado criminología, llamado psicología, llamado sociología. Ya trabajo social es algo diferente. Ya trabajo social es algo diferente, la cuestión del asistencialismo, ¿no? Para ablandar un poquito el castigo. ¿Sí o no? Es como un control social más blandito. Decir que el Estado es benevolente con las personas a las que les aplica el derecho. Igual que los derechos humanos, que hacen una tarea bastante interesante dentro de los centros penitenciarios. Que no son una autoridad por algo, pero sí ejercen una tarea esencial, que es darle el manotazo en la espalda al cuate que está privado de la libertad y decir: no te preocupes, aquí estoy yo para cualquier cosa que necesites, ¿no? Pero entonces entran nuestras ciencias, y lo voy a poner entre comillas, ciencia. ¿Para qué? Para dar cumplimiento al castigo de la persona que no quiso decir que sí al contrato social. Como criminólogos, como psicólogos, como sociólogos, vamos a fundamentar ese castigo que el Estado, como el monopolio de la violencia, solamente él puede castigar. Necesita sus fieles sirvientes para decir que sí es necesario castigarlo y que no, de hecho no está propuesto para irse a la sociedad, y no está propuesto porque pues, tiene un problema mental, es bien antisocial, consume un buen de droga, ¿no? Aparte es mugroso y feo. No, y pobre. Ya no le hace falta la mía de perro, ya con eso tiene. Pobre, feo, aparte no tiene varo, ya sabes, ¿no? Y aparte enfermo, mental. No tiene clase. Entonces hay que castigar, y no está propuesto para la sociedad. Entonces, esa es nuestra función como ciencia criminológica, como ciencia, a lo mejor normativa del derecho, como ciencia social, como ciencia de la psique, ¿no? Decirle al cuate que ya en algún momento que fue disfuncional, todavía puede recuperarse. Por eso, el tratamiento dentro del sistema penitenciario se fomenta el trabajo. Empieza a entender que eres obrero, que eres ejército de producción capitalista. ¿De qué manera te puedo enseñar? Te voy a enseñar trabajando dentro del sistema penitenciario. Necesitas la educación que yo te voy a poner a tu alcance, solamente lo que yo quiero que sepas, lo demás no. ¿No? O tal vez una pequeña embarradilla de algo ahí, pero no. A lo que voy es que nosotros como científicos humanos, hablando de ciencias humanas, realmente hacemos ciencia, porque ni siquiera nos preguntamos qué estamos haciendo. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Ya nos gustó a lo mejor estar en el sistema penitenciario y hacer estudios y decir, bueno, pues este parte pues es así. Hasta ya lo hacemos de manera, decimos, tenemos juego clínico. Ya nada más con verlo, ya sé, es bien antisocialote, es bien así, se droga bien cabrón. Ya nada más con verlo, ya no se puede entrevistarlo. Nada más le pregunto cómo se llama y todos los generales, que me explique qué pasó y lo mando a su estancia. ¿No lo hacemos? Pero tenemos ojo clínico. ¿Y eso es ciencia? Hay que reconocerlo nosotros, ¿no? Para tener ojo clínico está bien cañón. Sin embargo, lo tenemos. ¿No? Entonces nosotros somos fieles sirvientes del poder, de la política en turno, para decirle que sí es necesario castigarlo, que sí es necesario privarlo de la libertad, sacarlo de esa sociedad, salvar a la sociedad de esas personas que son malévolas con la población, que son altamente peligrosas. El contrato social considero que es como la manipulación de la gente poderosa para hacer lo que quieren y no las deben porque no se están protegiendo de los criminales cuando ellos son los que más están destruyendo a la sociedad. Claro. Entonces, pero también en todo eso, a veces también he observado que dentro de nosotros como ciencia, como profesionales, pues vamos como queriendo reeducar a la persona cuando yo como persona
pues o sea, no me he reeducado también. Entonces voy, porque veo la postura a lo mejor de que le pongo un 10 al PPL porque se sienta bien y ya, ¿no? Y lo escucho mentiras de la cuando realmente no es eso. O porque es mi estafeta y me cae bien. Ajá, entonces, o a veces veo que los mismos compañeros les hacen el favor de llevarles que la cartita, o sea, empiezan a tener estas partes disruptivas también con los lineamientos y me han dicho es que, o sea, que me viene a decir esta licenciada si ya está mandando cartas con granito, o ya lo que le comenté en terapia ya los puso en el pasillo, ¿no? Entonces creo que también dentro de buscar esa reinserción social, pues también tendríamos que empezar a analizarnos nosotros. Claro. Es lo que considero. Yo creo que más que analizarnos nosotros, sería analizar lo que hacemos, para lo que estamos sirviendo dentro del sistema penitenciario. Desmenuzar nuestra ciencia. Porque no es ciencia hasta que no la desmenuzamos y nos damos cuenta que no solamente es decir que la persona es antisocial, que la persona consume, y ese es un factor, que la persona desde la casa nunca cumplió con los límites, no sé, todo aquello que ponemos en los estudios, que le gustan las cosas fáciles, que el principio del placer, ¿no? No solamente es eso, sino más bien observar qué es lo que estamos haciendo, cuál es la función que realizamos, para por lo menos buscar realizarla mejor. No solamente llevar a cabo ello, sino desmenuzar nuestra propia ciencia. El contrato social sirve para legitimar el poder en turno, cediendo nuestras libertades que nos otorga el derecho natural y con las que nacemos por el simple hecho de nacer. Esas libertades las vamos a ceder, vamos a monopolizar a que solamente el poder del Estado sea quien castigue en caso de una transgresión o un lineamiento. Ese es el contrato social. Hago contigo un convenio completamente en tu perjuicio y completamente en mi provecho, que yo observaré cuando me plazca y que tú observarás cuando me plazca a mí también. Rousseau, el contrato social en el de la esclavitud. Ese convenio es el contrato social. Tú solamente firmas, ¿no? Es como darte un ojo en blanco y di, échale la poderosa. ¿Pero qué estoy firmando? No importa, tú firmas. Tu propiedad es mía también. En caso de ser necesario, el Estado se puede quedar con tu propiedad. En caso de ser necesario, el Estado te priva de la libertad y es más, priva también de tu familia. En caso de ser necesario, tú estás firmado, ya está firmado el contrato, ¿o no? Y tienes que cumplirlo, tienes que ceder esas libertades. ¿De qué manera no serás castigado? Pues siendo un ciudadano ejemplar, no transgrediendo las normas, siendo productivo, ¿no? Que la familia cumpla con el ordenamiento burgués, que es que ser productor, producir, y eso sí, comprar, ¿no? Ser consumista, consúmelo. Ser útil, la Ajá. cuestión. Lo que el hombre pierde por el contrato social es su libertad natural, lo que decíamos hace rato, el derecho natural, esas libertades con las que naces solamente por haber nacido, y un derecho ilimitado a todo en cuanto le apetece y pueda alcanzar. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad en todo lo que posee. Mientras seas libre, mientras yo no te prive de tu libertad, mientras no seas castigado por el Estado, tú podrás comprar, casarte y hacer lo que tú quieras. Esa libertad que te obligo yo a ser libre a mi forma, a una libertad que yo mismo impongo. Porque si no puedo robar, si no puedo matar, si no puedo hacer lo que yo quiera, no soy libre, ¿sí? ¿Qué es la libertad? ¿Qué quiere aventarse ese buen reto de decir qué es la libertad? Digo, a juicio personal. La libertad es un derecho personal con el que nacemos. Sin embargo, pudiéramos hablar de que la libertad es universal, pero no. ¿Por qué? Porque yo no puedo transitar libremente en Estados Unidos ni en otro país. Entonces ahí ya no hay una libertad universal. Exacto. ¿No? También puede decirse que de mi perspectiva la libertad es hacer todo lo que yo quiera, siempre y cuando no transgreda los derechos de alguien más. Ajá. Vamos, ¿alguien más? ¿Otro concepto de libertad? ¿Somos libres? No. ¿No?
¿Hemos sentido alguna vez la libertad? ¿No? ¿Alguna vez? Dentro de todo el amplio concepto de posibilidades, de todas las posibilidades que tenemos, que hay, que implica la libertad, la facultad de hacer, dejar de hacer, pues sí, se debe sentir alguna vez de libertad. Tengo la libertad de ir y poner una boleta por quién no quiero votar o por quién sí quiero votar. Democracia. Llamado democracia Como un ejercicio de libertad. Tengo la libertad inclusive de asociarme para protestar por alguna persona con la que no estoy de acuerdo. Tengo la libertad de organizarme, tengo la libertad de moverme en el metro, caminar, etc. Siempre sujeto a alguna regla. A una ley. Entonces te obligo a ser libre a mi forma. Sí, estructuralmente no hay libertad, entonces, porque desde un pequeño está ceñido a las reglas de la estructura familiar. Claro. Y posteriormente vamos creciendo en esa misma línea. Aquí también hablaremos de los controles blandos. La idea es que a través del ejercicio que tienen los controles blandos tenemos que hacer que el sujeto se sienta como si realmente estuviera libre, pero siempre está sujetado a esas normas. Claro. Pero mientras él se sienta que es libre y que puede tomar ciertas decisiones, estará, digamos, adaptado a lo que estaríamos hablando dentro de la regla. Dice Dostoyevsky, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que un preso no se me evada, que nunca se entere que está preso? Hay que darle libertades. Ciertas libertades para que piense que está en su casa, que está afuera. Entonces llegamos al tri, ¿no? Considero que la libertad de ser auténtico, creo que sí estamos dentro de los contratos sociales, pero también a lo mejor podemos buscar espacios donde podamos ser auténticos, pero veo gente que le cuesta trabajo como quitarse el título de licenciado, de psicólogo, de criminólogo, porque en todo momento siente que la sociedad lo va a criticar, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho a lo mejor de pararte a bailar o hacer caras en una foto, ¿no? Yo veo unas fotos y la mayoría hasta la pose, ¿no? Como que les cuesta trabajo hacer una locura. Y no quiere decir que vayas a matar al otro, simple y sencillamente hacer algo diferente. No sé, como decían, a veces en algunos cursos que he tomado, traer a tu niño interior, no sé. O sea, a veces romper un poquito esa parte para sacar un poquito esa parte auténtica. Okay. Lo que nos quedamos del contrato social es que somos libres con respecto a lo que nos dan. A que la política en turno diga, eres libre. Y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Antes era castigado el aborto. Ahora es considerado una libertad. En ciertas partes, en lugares en los que todavía no. Pero va para allá, en cuestiones de política y en cuestiones de reformas de ley. Antes era castigado, no era libre de ejercer un derecho de interrumpir el embarazo de manera legal. Ahora es una libertad. Pero ahí es donde decimos, tendremos que ver cuál es la idea de haber hecho este cambio, ¿no? ¿Cuál es la ganancia o el beneficio que finalmente tiene? Pues fuera a lo mejor de la ganancia, lo que podemos aterrizar con la cuestión del contrato social es que entonces somos libres cuando lo deciden. Claro. Tal vez mañana se les ocurre decir el robo ya no está tipificado y puedes tomar lo que quieras. Y entonces nos iríamos a la cuestión del derecho de decir, pues es que se le hace bien fácil y le gustan las cosas con mínimos esfuerzos. Ya no, entonces ya no tendríamos una palabra para hacer un juicio sobre ello. Entonces ahora ¿qué diríamos? Es libre de tomarlo, ¿no? Sí. Y así ha ocurrido. ¿Cuántas modificaciones ha sufrido el sistema de justicia penal? Que primero eleva determinadas conductas, las tipifica como delitos que no alcanzan, no tienen derecho a libertad provisional, y después las libera por completo. Claro. Hace supresión a procesos que son simulados, porque finalmente se trata nada más de ir, firmar y vámonos. Sí. Ya no importa, no hay un seguimiento, no hay realmente algo, y por eso, pues bueno, tiene un sujeto que ya ingresó por robo. En esta ocasión, como no pasa de determinado monto, vas a firmar y otra vez te vas. Claro. Entonces, por eso la necesidad de despersonalización de las cárceles también tiene un tema económico. En realidad, el mantenimiento de una prisión es muy caro para un Estado, que además ya tiene una vocación
de tipo empresa, Claro. una visión empresarial de cómo administrar. Lo desafortunado, pues es que los criminólogos nos vamos para afuera, ¿no? Criminólogos, sociólogos, psicólogos, Y de todo. A lo mejor es más fácil solamente pagar seguridad que criminólogos, psicólogos y lo demás. Nos van a ocupar en otra cosa, como está pasando ahorita con los policías federales, ¿no? ¿Por qué creen que se Ya. está aperturando la cuestión de la criminología corporativa o administrativa? Vete a la defensoría del sistema capitalista, ¿no? Ya a lo mejor en las cárceles a lo mejor ya no va a ser tan requerido, entonces ya sale otro campo laboral. Créanme que los campos laborales que se van abriendo para las profesiones es por algo. Ahora los bancos te contratan, ahora te contratan empresas para protección patrimonial y se empieza a aperturar a lo mejor un campo hasta después, hasta antes de esto desconocido para la criminología. Pues bueno, pues ya vamos y ponemos a ver cámaras y ya vemos dónde ponemos una cámara, qué ventanas cerramos, ¿no? Pero es obviamente Pero lo igual mejor en un sistema penitenciario privado, puedes que hacer. también va para allá en cierta manera. Pero un sistema penitenciario privado, créanme que los criminólogos no son tan requeridos. Solamente se da el cumplimiento de la norma. Pero si es necesario imponer alguna medida, alguna sanción específica, como la extensión de trabajo obligatorio, etc., Sí. pues probablemente sí. El cumplimiento del plan de actividad ya va directamente del juez. Ya los criminólogos no observamos nada. Sí, porque Ya no vamos y supervisamos que esté dando cumplimiento con las actividades como antes se ponía. Ahora quien observa si está dando cumplimiento con las actividades es el mismo juez, Se supone. conforme al informe que le manda Las áreas el CDUDT, respectivas, ¿no? ¿no? porque de hecho no está contemplada la criminología en la ley de ejecución penitenciaria. No. Ya nada más. Si te llaman a lo mejor en el juzgado, nada más es para a lo mejor ratificar o una cuestión de ubicación dentro del centro penitenciario, pero ya no como tal, para decir, a ver, dígame usted, este cuate que tiene, ¿no? O por qué es necesario tenerlo, o por qué podríamos atenuarlo. ¿Ya no? ¿O sí? En cierta parte está bien, ¿no? En cierta parte está bien. En tal caso debemos mantener que la criminología es una ciencia burguesa, nacida con la aparición del sistema capitalista de producción. Así es. Por eso iba para allá, ¿no? Nosotros legitimamos el poder, legitimamos la política en turno, legitimamos el contrato social y a quien no ceda sus derechos, sus libertades, fundamentamos el castigo y decimos que está correcto castigarlo por tales y tales cosas. Y entonces, si el sistema actual o la política en turno es ya no un estado de derecho, sino un estado de mercado, la criminología por tal es una ciencia burguesa. Le podría poner, entre comillas, ciencia. Porque si tiene un objetivo ya planteado, entonces ya no es ciencia. Si investigamos lo que nos dicen que investigar, ya no es un conocimiento nuevo, ¿o sí? Entonces, lo dejaríamos a lo mejor como una ideología burguesa, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿no? ¿Alguna duda o comentario? ¿Sugerencia? La cuestión no es que se sientan mal con la producción que estudiaron. Digo, la cuestión, claro que sí, pues es mostrarles otra parte, ¿no? Pero, ¿de qué manera podemos hacer ciencia? La criminología, y desde mi punto de vista también, es deshacerla, reconstruirla, ver qué es lo que estamos haciendo dentro del sistema penitenciario, cuáles son nuestras actividades dentro del sistema penitenciario, y si lo que estamos haciendo realmente está siendo funcional para la sociedad, o realmente no. Solamente así se puede hacer ciencia. Empezar a hacer una retrospectiva con respecto a desde dónde empezamos, qué es lo que nos fundamenta como ciencia, si realmente es ciencia. Esa es la postura, no tanto que a lo mejor nos sintamos mal con la ciencia que tenemos o con la ideología, sino más bien empezar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o de hecho si es lo correcto. ¿No? ¿Duda? ¿Qué es una sugerencia? ¿No? Compañeros, de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho la atención. Ahí, ¿lo vas a subir para que tengamos acceso Sí, al material? sí, digo, son poquitas. No, pero están muy puntuales, muy esa interesantes. es la idea principal, ¿no? Sí. Dejarnos sacar la cabeza mirando. Esa es la intención. Muy bien. Espérense, Pavarini, para que lean Que no nos El de veamos. Bavarini sí lo lo. que el capítulo.
¿Mande? ¿Qué capítulo o lo pones en el grupo? Lo subo. Lo subo. Ya subí el libro. Creo que el primero, el segundo, nos aventamos para ir Ahora se considera niño.